En esta ocasión vamos a aprender sobre el uso de transportador, que es la lección 1.1 de la segunda unidad. Vamos a iniciar la unidad número 2 el día de hoy, que se titula Figuras y cuerpos geométricos. Les sugiero poner pausa al video y pueden hacer una portada para su unidad. Que no les tome mucho tiempo, por favor, pero sí es importante que esté identificada su segunda unidad. Figuras y cuerpos geométricos. Lo que vamos a aprender en esta unidad es medir y dibujar ángulos usando el transportador. Vamos a clasificar triángulos por la medida de sus ángulos, a clasificar cuadriláteros, a dibujar triángulos y cuadriláteros, caracterizar las diagonales de los cuadriláteros e identificar los elementos de algunos cuerpos geométricos. De ahí viene la primera lección, que es el uso del transportador. Y básicamente lo que vamos a aprender es cómo se utiliza el transportador. Entonces sí es importante que ustedes tengan a la mano un estuche de geometría, ¿verdad? Y puedan tomar el transportador. ¿Cuál es el transportador en su estuche de geometría? Es el que tiene exactamente esta figura. Miren. Este es el transportador. Entonces es importante que lo saquen de su estuche de geometría para que podamos utilizarlo en este momento para la clase. ¿En qué consiste? Veamos por partes. Aquí hay un problema de inicio donde nos dice que María y Miguel juegan a cómo construir un abanico, haciendo dobleces. Entonces nos pregunta que descubramos cuál abanico tiene una mayor abertura. Si todas las divisiones son iguales, es decir, que los dobleces también están a la misma distancia, ¿verdad? Todas las divisiones son iguales. ¿Cuál de los dos tiene una mayor abertura? Y nos pregunta qué figura geométrica forman los dos abanicos. ¿Cuál de los dos creen ustedes que tiene una mayor abertura? ¿El abanico de María o el abanico de Miguel? Contemos la cantidad de divisiones que tiene. Veamos, el abanico de María, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El abanico de María tiene 7 divisiones. Recordemos que son del mismo tamaño cada una de las partes. Abanico de Miguel tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, obviamente, el abanico de Miguel tiene 8 divisiones y el de María 7. Entonces quiere decir que el abanico de Miguel tiene una mayor abertura. Es el que tiene la abertura más grande. ¿Qué figuras geométricas forman los abanicos? Eso es lo que nos pregunta el problema. Entonces la figura geométrica que forman los abanicos es el ángulo, justamente el ángulo. ¿Cuáles son las partes de un ángulo? Un ángulo tiene dos lados, que son como lo puede ver usted aquí, que son estas líneas café. Tiene un punto donde se cruzan esos dos lados, ese puntito se llama vértice. Y la abertura entre esos dos lados es el que se conoce como ángulo. Quiere decir, por ejemplo, que el ángulo en el abanico de María es más pequeño que el ángulo del abanico de Miguel. El abanico de Miguel tiene una abertura más grande. Como la abertura es más grande, entonces el ángulo es más grande. ¿Por qué razón? Porque el ángulo lo que hace es medir la abertura que existe entre dos lados. Solamente eso. Entonces acá tenemos lo que estoy diciendo, que al tomar una división del abanico como medida, vamos a observar que el de Miguel tiene 8 divisiones, el de María 7. Entonces el de Miguel tiene una mayor abertura. Entonces podemos observar también que cada uno de ellos forma un ángulo. Ahora, ¿cómo se utilizan, cómo se miden ángulos con el transportador? Yo traigo por acá 3 ejemplos para que podamos medirlos. Miren, aquí tengo 3 ángulos. Tengo 3 ángulos acá y la idea es que los podamos medir. Para que usted pueda aprender es necesario que dibuje estos ángulos en su cuaderno. Hágalos lo más parecidos que le queden. No necesariamente le van a quedar iguales, pero hágalo lo más parecido que pueda. Dibújelos lo más parecido que pueda para que me pueda entender cómo los va a medir. Ya cuando los tenga dibujados, entonces vamos a agarrar el transportador y vamos a hacer la medición. Ahora bien, ustedes se fijan la forma que tiene el transportador. Este puntito de acá, donde yo estoy poniendo la crucita, es el centro. Es el centro.
vamos a empezar a medir desde cero. Yo voy a utilizar en este caso los números azules. Desde aquí voy a empezar a medir. Yo sé que los de ustedes no necesariamente van a ser azules, seguramente son negros también, pero lo importante es que miden desde cero. Entonces, lo que vamos a hacer para poder medir ángulos es que vamos a poner el centro del transportador en el vértice del ángulo, en el puntito donde se cruzan las dos líneas. Ahí lo vamos a poner. ¿Ven? Lo mismo va a hacer usted. Ubica exactamente el centro del transportador, debe quedar en el vértice. Y esta línea, la primera línea, que es la que marca cero, debe quedar exactamente sobre el lado del ángulo. Justamente así, exactamente así como está, usted lo va a poner. Fíjese bien, el centro del transportador en el vértice y el lado del ángulo tiene que estar en la misma línea del cero. Exactamente en la misma línea del cero. Ahí está, mire. Aquí está el centro y acá está la misma línea del cero. Entonces lo que sí me interesa que vean, lo voy a quitar de nuevo, es que esta línea que está aquí, que es la que marca cero, debe quedar encima del lado del ángulo que va a medir. Lo vuelvo a poner encima. Y lo mismo tiene que hacer usted. Si no lo hace usted en su cuaderno, realmente no va a entender. La única manera de recordar esto es aprendiendo. Es la única forma. De otra manera es imposible. Ahí está. Vaya. Ustedes pueden notar que aquí hay una gran cantidad de rayitas. Cada una de estas rayitas son las que nos sirven para medir. ¿Cómo se llama cada una de esas rayitas? Se llaman grados, porque los ángulos se miden en grados. Entonces, este 10 significa 10 grados, 20 grados, 30 grados, 40 grados, 50 grados y así sucesivamente. Ahora bien, ¿cómo hago yo para saber cuánto mide mi ángulo? Que es el que a mí me interesa. Bueno, basta con que ustedes puedan ver exactamente como tenemos que la base o la línea que tenemos que con base empieza en cero, tienen que ver en qué rayita cae el otro lado. Fíjense bien, el otro lado en qué línea cae. Está entre el 60 y el 70. Entre el 60 y el 70 está exactamente. Entonces recuerden que cada rayita es un grado. Entonces, si aquí está el 60, después del 60 hay, entre el 60 y el 70 hay 10 rayitas. 10 rayitas. Entonces ahí ustedes pueden contar 60, 61, 62, 63, 64, 65 es esta línea, miren. 66, 67, 68, 69 hasta llegar al 70. ¿A dónde lo ven ustedes? Quizás para que lo podamos ver un poquito más claro, voy a hacer un poquito más pequeño nuestro transportador para que nos pueda quedar un poquito más cerca la medida. Entonces al hacerlo más pequeño, lo voy a volver a ubicar de la forma como les expliqué hace un momento. Y aquí ustedes pueden ver de una forma más clara a dónde cae. Miren, a dónde cae. Pueden contar más o menos en qué rayita cae después del 60. Ahí podemos calcular. 1, 2. Yo lo veo aquí en la tercera rayita. Acá. Entonces, después del 60, tres rayitas. Entonces quiere decir que este ángulo mide 63 grados. Cada rayita de en medio son 5 grados. Esta es la más larga, miren, esta de aquí. Quiere decir que esta sería 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 y así sucesivamente. Entonces ustedes pueden ver que la línea que nosotros estamos queriendo medir está en medio, ¿verdad? Está antes del 5. Porque esta raya que está acá, esta que voy a marcar ahí, esa tiene que ser la de 65 grados, pero nuestro ángulo no llega hasta ahí. Nuestro ángulo está antes. Entonces ahí podemos ver que aproximadamente mide 63 grados el ángulo que estamos buscando. Esa es la medida. ¿Qué significa la ruedita que le puse aquí arriba? Esa ruedita significa grados. Esta ruedita significa grados. Si usted le pone una ruedita ahí, se sobreentiende que está midiendo en grados. Y lo mismo va a ser para cada uno. Entonces voy a hacer lo mismo con cada uno de los ángulos. Voy a mover el transportador. Ustedes lo ubican exactamente como debe ser, ¿verdad? Recuerden,
que tendríamos que ubicar el centro del transportador en el vértice. Exactamente ahí. El centro del transportador en el vértice, que es el punto donde se cruzan las dos líneas que queremos medir. En este caso, quizá para que lo vean más claro, ahí yo le he cambiado de tamaño. Entonces ahí ustedes pueden ver que aquí está el centro justo encima del vértice y la raya del cero, que marca 0 grados, está encima exactamente del lado donde empezamos a medir. Exactamente encima. ¿Ve? Ahora, para saber cuánto mide ese ángulo, vamos a ver a dónde cae la última, la segunda línea, que sería esta, para medir la abertura. Aquí está fácil porque no tenemos que contar. Miren exactamente a dónde quedó. Quedó en 90 grados. Quiere decir entonces que nuestro ángulo, el que nosotros andamos buscando, tiene una abertura de 90 grados. Eso es lo que mide. ¿Ven? Bastante sencillo. Ahora, con el tercer ángulo hacemos lo mismo. Este centro lo vamos a poner en este punto. Y la raya del cero debe quedar encima de este lado. Entonces lo voy a desplazar una vez más y lo ubico. Exactamente de la manera que les acabo de explicar. Entonces acá podemos notar que tenemos el centro. La línea del cero está exactamente encima del lado donde empezamos a medir. El lado donde se empieza a medir se llama el lado inicial y donde se termina de medir se llama el lado terminal. Entonces, ¿a dónde empieza? Siempre vamos a empezar en cero. ¿A dónde termina? Vean, ¿dónde está marcando nuestra línea? Exactamente. Recuerden que esta rayita esta rayita está cada 5 grados. ¿Verdad? Si aquí está 100 y aquí está 110, si aquí está 100 y aquí está 110, quiere decir que la rayita que está en medio es 105 grados. Esta de acá, esa rayita, la de en medio, sería 105 grados, pero ustedes pueden notar que nuestro ángulo no está exactamente encima de esa rayita, está un poquito antes, miren. Como está un poquito antes, es una rayita antes, no llega a 105. Entonces podemos ver que la medida sería 104 grados. ¿Cómo hacemos aquí entonces para hacer las mediciones? La única manera es que ustedes vayan ubicando adecuadamente el transportador encima del ángulo. ¿Y dónde está la clave entonces? En que usted lo pueda ubicar exactamente el centro del transportador en el vértice y la línea del cero exactamente encima. Una última cosa que debo decir, como ustedes pueden ver, hay dos tipos de numeraciones. Está en este caso una que está en azul y otra que está en negro. ¿Cuál es la diferencia? Pues ninguna, todo depende de dónde se empiece a medir. Si tuviéramos los ángulos al revés, entonces convendría medir del otro lado. Por ejemplo, que este segmento estuviera del otro lado, aquí, ¿verdad? Entonces conviene hacer mediciones al revés. Eso dependerá de la posición en la que se encuentre el ángulo. Y así sucesivamente ustedes deben ir aprendiendo a manipular el transportador. Es muy importante. Veamos unas últimas consideraciones. Acá está lo que yo les estaba diciendo, que la medida es el grado, cada una de las rayitas es un grado. Para medir ángulos ya vimos que se utiliza el transportador. Aquí tenemos las partes de un ángulo que ya las mencionamos, el vértice, los dos lados y el ángulo que es la abertura. Vean lo otro que les estuve explicando. Aquí se debe ubicar el centro del transportador, exactamente en la misma línea del cero del transportador. Aquí les pone otro ángulo. Aquí están midiendo, por ejemplo, el ángulo de 60 grados, que son estas líneas más oscuritas que están acá. Entonces lo mismo, el transportador lo han ubicado sobre el vértice y la línea de cero está exactamente encima de la línea del ángulo. ¿A dónde termina el ángulo? Aquí terminó exactamente en 60, por eso se dice que mide 60 grados. Así se van a medir ángulos. Solamente en la medida que ustedes practiquen lo van a poder memorizar. Entonces, ahora ustedes tendrían que medir estos ángulos que están en la página número 22. Los que no tengan el libro impreso, no se preocupen, dibújenlos lo más parecidos que estén. No les van a quedar exactamente iguales, pero dibújenlos lo más parecido que puedan en su cuaderno. Y ya después los miden. Seguramente no les va a dar lo mismo a todos, porque como los van a estar haciendo tanteados nada más, ¿verdad? Entonces van a obtener cada quien la medida según la abertura que le dé. Yo les sugiero que los dibujen de la forma más parecida que puedan a estos que están acá y los miden.
Cuídense mucho, esto sería todo. Bendiciones.